Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso, muerte, dime dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso, muerte, dime dónde está tu aguijón. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga. La gloria sea nuestro Dios. Ya estamos con ustedes aquí para compartirles la programación de TV Cristiana al Encuentro con Dios, transmitiendo desde Chimbote, Ancash, Perú, para todo el mundo a través de las redes sociales. Gloria sea nuestro Señor. Que Dios me los bendiga en este día, que aquí en Chimbote ha salido el sol todavía para alumbrar, todavía para resplandecer, todavía para abrigar el día para cada uno de vosotros. Bendito sea nuestro Dios, y queremos compartirles el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de vosotros. Gloria sea al Señor. Que Dios los ayude, mis amados hermanos, a poder fortalecer su fe a través de lo que Dios nos permite darle a través de nuestra plataforma, y que nuestras amistades, nuestro prójimo en general, que tiene problemas y está pasando por dificultades, pueda acercarse a Dios y pedirle perdón para que entre en su vida y renueve y cure sus heridas y levante, y le pueda a usted darle la gloria a Dios y disfrutar de la vida que Él tiene para usted. Usted debe venir a tiempo cuando están las cosas tranquilas, cuando es tiempo de bonanza, de alegría. Venga a Dios para que disfrute lo que Dios tiene para usted. No venga de repente cuando está en momentos críticos, cuando todos los han abandonado, porque puede pasar que Dios perdone sus pecados y salve su alma del infierno, pero ya no le conceda más vida para vivir aquí en la tierra. Porque lo que a Dios le interesa es que su alma, mi alma y el alma de cada ser humano se salve, alcance el perdón de los pecados y se salve de ir al infierno juntamente con el diablo, que está sentenciado y no tiene oportunidad. La gloria sea a nuestro Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos, público en general, y les pedimos que nos ayude a compartir nuestra programación con sus contactos para que muchas personas más puedan verlo y de esa manera puedan recibir la bendición de parte de nuestro Dios, puedan conocer a Jesús como su Salvador, puedan alcanzar el perdón de su pecado y la salvación de su alma del infierno, aceptando a Jesús como su Salvador. Vamos entonces, sin más pérdida de tiempo, a darle oportunidad a nuestro hermano pastor Sixto Gómez Ayala, que es el portador del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escuche con atención y reciba las bendiciones que Dios tiene para usted. Dios bendiga a nuestro hermano Sixto Gómez Ayala. El Señor sea con usted. Dios le bendiga, hermanos Cisneros. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana al Encuentro con Dios. Gracias por poder, hermanos, escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que día tras día lo estamos haciendo con la finalidad de poder concientizar y llegar a vuestros corazones, para que así, hermanos, podamos tener esa paz y tranquilidad que solamente el Espíritu Santo pueda morar en nuestro corazón y traernos ese gozo, esa alegría, esa paz, ese contentamiento. Sabemos que muchos estamos pasando momentos atribulados, de congoja, hermanos, y es el momento en el cual tenemos que levantar nuestra mirada a Cristo. Sabemos que Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Él, hermanos, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no estamos sujetos a Satanás, ya no estamos esclavizados a Él, porque a través de Cristo ha pagado el precio de nuestra esclavitud. Entonces nosotros le pertenecemos a Cristo. Solamente lo que tenemos es que hacer, quebrantar nuestro corazón, reconocer nuestras acciones incorrectas, que
muchas veces hacemos ante la presencia de Dios, no respetando su palabra, y prometernos cambiar nuestra manera de vivir y volvernos hacia Dios para empezar una nueva vida en Cristo Jesús a través de su palabra. Hermanos, solamente de esta manera podemos llegar hacia la presencia de nuestro Dios. En esta tarde quisiera compartir la palabra del Señor en el libro de San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 16 y 17, y luego pasaré a leer también en Daniel, porque esto tiene que ver con la profecía de Daniel. Dice así en San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Quisiera leer, hermanos, también aquí en el libro de Daniel, concerniente al cumplimiento de las profecías. En Daniel capítulo 9 del versículo 24 dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a pedir la dirección a nuestro Dios y vamos a hacer una oración pidiendo, hermanos, que Dios bendiga esta palabra. Te doy gracias, Señor, por permitirme poder estar aquí en los ambientes de TV Cristiana para poder compartir tu palabra, como lo vengo haciendo, Señor, en los momentos que tú me permites poder estar aquí al frente. Señor, bendice tu palabra, pues en esta tarde la compartiré y no quisiera hacer mi propia voluntad, Señor, sino que tu voluntad se haga a través de mí. Oh, gracias, Padre, porque sé que de esta manera tu palabra podrá llegar hasta los tuétanos, Señor, hasta el corazón de la persona que está escuchando. Gracias, Señor, y en tu nombre pues hablaré de esta hermosa palabra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos leído en el libro de San Marcos, el capítulo 1, el versículo 14 y 15, donde nos habla acerca de cuando Jesús empieza su ministerio. La palabra del Señor, hermano, la historia nos habla que Jesús empezó su ministerio, empezó él a predicar en las tierras de Judea, en la ciudad de Jerusalén, porque para ellos fue llevado el mensaje. Ellos eran el pueblo escogido, el pueblo, hermanos, donde ellos tenían que recepcionar la palabra de Dios para que ellos puedan anunciar el evangelio a los demás países, a las demás ciudades. Pero ellos se encerraron en sus 4 paredes, hermanos, sí, y no exponían el evangelio porque comenzaron a hacer su propio parecer.
Por lo tanto, cuando Jesús viene, hermanos, Él empezó, hermanos, allí en Judea. Cuando los ángeles, hermanos, proclaman primeramente el anunciamiento del nacimiento del precursor, me estoy refiriendo a Juan el Bautista, hermanos, lo hizo en el templo, cuando su padre, Zacarías, padre de Juan el Bautista, estaba, hermanos, ministrando en el templo. Le había tocado ministrar en esa semana. Y ahí Dios le visitó a través del ángel Gabriel y le habló el nacimiento de su hijo como precursor, como quien iba a ir delante de Jesús. ¿Y dónde le habló? En Jerusalén, allí en el templo, hermanos. Luego también, hermanos, se manifestó la proclamación del nacimiento de Jesús, y esto fue en las colinas de aldea de Belén, en las colinas de Belén, por allá por esos campos, por donde estaban estos pastores pasteando sus ovejas. Allí, hermanos, los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. ¿Dónde fue esto? En Judea. Los magos vinieron desde el oriente para adorar a Jesús. ¿Y vinieron a dónde? A Jerusalén, llegaron a la ciudad. ¿Para qué? Para adorarle a Jesús. Y así sucesivamente, hermanos, todos los acontecimientos, las señales de las profecías se hacían ahí en la ciudad, en Jerusalén. Entonces, hermanos, cuando Jesús estaba en su niñez también, ¿él dónde se dio a demostrar? En Jerusalén. Cuando lo llevaron, hermanos, para ser presentado en el templo, ¿quiénes pudieron discernir que ese niño, que esta mujer llamada María tenía en sus brazos, era el Mesías? Fue Simeón y Ana, porque ellos vivían en el temor de Dios. ¿Y dónde sucedió esto? En Jerusalén, en el templo de Dios. Entonces todos los acontecimientos, hermanos, las señales, estaban manifestándose en Jerusalén, porque era el pueblo privilegiado de Dios. Pero cuando la mente está cegada, cuando la mente está entenebrecida, oscurecida, hermanos, no podemos discernir. Y esto era, las autoridades estaban cometiendo prevaricación. Las autoridades que Dios les había designado y les había dotado de su sabiduría y de su conocimiento, hermanos, estaban haciendo su propio parecer. Ellos estaban incurriendo en la desobediencia. Cuando una autoridad que está autorizado, hermanos, para hacer respetar la ley, y es el primero en desobedecerla, se le llama prevaricato. Y las autoridades que Dios había designado, que los había dotado de un don más excelente, hermanos, ellos fueron los primeros que cometieron la desobediencia. Por eso, hermanos, cuando Jesús empieza su ministerio, lo empezó en Judea. Allí, hermanos, Jesús hizo la limpieza del templo, porque todo se había convertido en un mercader, en un centro de negocios. Y Jesús purificó el templo. Jesús, hermanos, sanó al paralítico de Betesda. ¿Dónde fue este milagro, este sanamiento? En Jerusalén, en Judea. Allí Jesús empezó haciendo los primeros milagros, para que el pueblo pueda ver como señal que Él era el Mesías y ellos puedan discernirlo. Pero ellos, nada. Si ellos hubiesen ejercido, hermanos, la autoridad civil, como lo era en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David, hubiesen tenido ellos la facultad para poder aplicar la pena capital, o sea, pena de muerte,
hermanos, ellos lo hubiesen matado a Jesús inmediatamente. No hubiesen esperado el tiempo que hablaban las profecías. Por eso, hermanos, Dios ya tenía todo preparado. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Y por más que Satanás trate de interferir para que no se cumpla, hermanos, Dios lo ha establecido y de una y otra manera se tendrá que cumplir. Y así fue, hermanos. Entonces, al ser rechazado Jesús, porque Jesús no quería, hermanos, la gente cuando comenzaron a ver que Él comenzó a hacer sanidades, una grande multitud le seguía a Jesús. Y Jesús algunas veces tenía que alejarse, algunas veces tenía que apartarse disimuladamente y apartarse, hermanos, de la multitud, porque no quería, hermanos, que las cosas sucedan antes del cumplimiento que Él tenía que cumplirse de acuerdo a las profecías. Y por eso es que Jesús tomó la determinación de retirarse e irse a Galilea. Dejó Jerusalén, dejó Judea y se fue a Galilea. Allí, hermanos, hizo su centro de labores. Los galileos, ¿quiénes eran? Era una clase mixta de judíos. Ahí estaban las 10 tribus que se dividieron en el tiempo, hermanos, de Roboán, del hijo de Salomón, cuando se dividió el reino. 10 tribus se quedaron, hermanos, en la región, en la parte norte, en el reino del norte. Y solamente 2 tribus se quedaron en el reino del sur, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Por lo tanto, hermanos, este territorio de Samaria y Galilea, ahí habitaban, hermanos, 10 tribus. Del reino de Israel. Pero ellos, hermanos, se habían mezclado. Llevaban una vida a medias, adoraban a los ídolos y también servían a Dios. O sea, en otras palabras, ellos eran por los judíos, por el pueblo judío de Jerusalén y de Judá, eran marginados por el reino del sur. Eran marginados, no les consideraban, los judíos de Judea y de Jerusalén le consideraban como ignorantes a ellos, eran menospreciados. Pero esta gente menospreciado, estos 10 tribus que se habían separado, hermanos, hacia la región del norte, hermanos, llevaban una vida idólatra, una vida no tan bien con el Señor o con Dios. Pero imagínense, ellos tenían un corazón más sensible. Ellos, a pesar que no se consideraban tan santos como en el reino de Judá, pero ellos lo recibieron a Jesús. Ellos no lo rechazaron, tuvieron un corazón más dispuesto. Y ahí fue Jesús. Ahí hizo su lugar, su morada. Y ahí comenzó a predicar el evangelio. Hermanos, después de estas cosas, Jesús, hermanos, comenzó su ministerio. Comenzó él a la edad de 27 años. Por eso las profecías de Daniel nos hablan. Cuando Jesús, por ejemplo, nos dice, acá en el libro de San Marcos que hemos leído en la cual dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Para los judíos, el tiempo de las profecías, que hablaron las profecías, se ha cumplido. Entonces, y el reino de Dios se ha acercado, el reino de Cristo estaba cerca, se ha acercado a ellos. Entonces, hermanos,
Es allí donde aparece Jesús. Y cuando Él dice, hermanos, el tiempo se ha cumplido, se estaba refiriendo a las profecías de Daniel, de las 70 semanas que hemos leído en la profecía de Daniel, en el libro de Daniel. Nos habla de 70 semanas. Y las profecías, hermanos, hablan de día por año. O sea, un día proféticamente viene a ser un año. Y cuando aquí nos hablan de semanas, 70 semanas, si lo multiplicamos 7 por 7 son 49, que viene a ser 490 años. Si nosotros multiplicamos, hermanos, son 490 años. Si multiplicamos las 70 semanas por los 7 días que trae cada semana, son 490 años. Hermanos, y acá la profecía nos aclara y nos dice que desde Artajerjes, en el reinado de Medo y de Persa, se da la orden para que se reedifique la ciudad y se reconstruya el templo o los muros de la ciudad. Desde ahí se da la orden y desde ahí empieza, hermanos, el tiempo. Aproximadamente, hermanos, en ese entonces, era el año 457 cuando se da esta orden, antes de Cristo, 457 aproximadamente, hermanos. Y entonces, ¿hasta cuándo? Hasta el año 27 después de Cristo. Si usted lo suma, se va a dar cuenta cuánto arroja. O usted lo multiplica, hermanos, también, y se va a dar cuenta cuántos años pasan. Entonces, cuando más adelante nos habla la palabra del Señor y nos dice y nos habla acerca de 7 semanas y 62 semanas, porque aquí lo dice el libro de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos. Sabe pues, dice el ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas más 62 vienen a ser 69 semanas. Multiplicándolo por 7 sale 483 años. Entonces, hermanos, ¿cuántos días falta para completar los 490 años? Para completar las 70 semanas, falta 7 días. Y como las profecías día por año, entonces faltaba 7 años. Entonces, hermanos, en esa semana o en esos 7 años o 7 días, porque la Biblia nos habla en una forma simbólica o figurada de una semana. La semana tiene 7 días. Entonces, hermanos,
Jesús empezó a predicar cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, cuando se bautizó en el río Jordán y descendió el Espíritu y lo ungió, hermanos. Entonces, después de su bautismo, de su ungimiento en el Espíritu Santo, entonces él empezó su ministerio y aparece predicando justamente lo que dice en el libro de San Marcos, el capítulo 1 y versículo 14, el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Entonces, hermanos, a eso se refiere, a la profecía de Daniel. El tiempo se ha cumplido, dice Jesucristo. Por lo tanto, entonces, él empezó a predicar el evangelio. ¿Cuántos años predicó Jesús? Hermanos, como dice, como cuando nos habla de la prevaricación, cumplió, hermanos, 27 años empezó su ministerio. Y él, a los 31 años, cerca de los 31 años, él fallece, él muere, lo crucifican. Los judíos lo crucificaron, lo llevaron a la muerte, lo colgaron en una cruz, pero todo ya estaba predicho, todo estaba profetizado de esta manera y se estaba cumpliendo de acuerdo a la profecía, hasta la muerte de Jesús en una cruz. Hermanos, la sentencia de morir en una cruz no era, digamos, esa pena capital aplicado por los judíos. No. Los judíos no podían aplicar esa pena capital, no tenían autoridad. La autoridad lo tenía el imperio de Roma. Ellos eran los únicos quienes podían declarar a una muerte. Entonces, hermanos, por eso es que todo se cumple de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús tenía que morir en una cruz, porque la sentencia, la pena capital de los judíos era a pedradas. Ellos, cuando sentenciaban a muerte, esa persona moría y su pena capital, su sentencia de muerte era morir a pedradas. Así que, hermanos, la crucifixión era una pena capital de Roma. Y todo estaba dentro del plan de Dios. Así es que por eso les digo, si los judíos, hermanos, hubiesen tenido la facultad de aplicar su pena capital, lo hubiesen matado a pedradas a Cristo, porque ellos no querían, lo tenían odio a Jesús, porque cuando, hermanos, uno se aleja de la verdadera palabra y comenzamos a hacer nuestra propia voluntad, entonces, hermanos, nuestra mente está entenebrecida, no está la luz de la palabra de Dios que alumbra nuestro caminar diario. Esto era lo que estaba sucediendo, hermanos, y entonces vemos ahí, hermanos, que Jesús empieza su ministerio anunciando que en él se ha cumplido. Entonces, Jesús predicó hasta cerca de cumplir los 31 años. Entonces, hermanos, en otras palabras, Jesús predicó a su pueblo, a los judíos, al pueblo de Israel, 3 años y medio. O sea, 3 días y medio, o sea, la mitad de la semana, vamos a llamarlo así. Y como la profecía, hermanos, un día es un año en la profecía, entonces, por eso es que ahí se completa la semana. Jesús predicó el arrepentimiento a los judíos 3 días y medio, que vienen a ser 3 años y medio, y el resto lo hizo los discípulos. Los discípulos completaron la semana para completarse los 490 años que habló el profeta Daniel, las 70 semanas. Entonces, hermanos, ¿cuándo termina la predicación para el pueblo de Judá, al pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel, pues. Entonces, cuando
con la muerte de Esteban, cuando a Esteban lo matan a pedradas, entonces, hermanos, hasta allí se cumplió la oportunidad de acuerdo a las profecías que Dios le dio al pueblo de Israel, a los dirigentes, para que ellos enmienden sus errores y se vuelvan de su pecado hacia Cristo. Pero ellos, hermanos, no lo aceptaron. Por lo tanto, hermanos, con la muerte de Esteban, los discípulos, empezó la persecución para los discípulos, para el evangelio, los que proclamaban el evangelio. Por tanto, los discípulos, hermanos, tuvieron que salir para llevar el evangelio a Samaria, a Galilea, a cumplir lo que Jesús les había dicho, ¿no? Primeramente en Judea, luego en Samaria y por todos los confines de la tierra. Así es que, hermanos, hasta que Jesús levantó también a Pablo, para que Pablo, hermanos, predicase ya a los gentiles. Se acabó el tiempo establecido, hermanos, en la profecía, y de esta manera, hermanos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, rechazó, hermanos, el mensaje de Dios. No aceptó a Cristo, no lo recibió como el Mesías, y hay muchos judíos hasta el día de hoy que aún siguen esperando la primera venida de Cristo. Y Jesús ya no, ya vino la primera vez, va a venir la segunda vez ya. Hermanos, trayendo los galardones para todos aquellos que permanecemos firmes y fieles en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, por eso es que todos estos acontecimientos que están pasando, todo está escrito en la palabra de Dios. Porque, hermanos, la Biblia nos enseña claramente que nada ha de dejar de pasarse por alto. Todo se cumplirá lo que está escrito en su palabra. Así como se cumplió, hermanos, en el tiempo establecido para el pueblo de Israel, así se cumplirá también en este tiempo, hermanos. También de igual manera, hermanos, habrá una grande devastación, habrá una grande persecución para la iglesia en este tiempo, como lo hubo también para el pueblo de Israel. Por eso es que Jesús, hermanos, cuando Él pereció, cuando Él murió, se acabaron ahí los sacrificios y las ofrendas, porque el templo, vino un terremoto grande, devastador, y destruyó y rajó, hermanos, el lugar, el muro que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, y todo quedó descubierto, hermanos, y hasta ahí, porque con la muerte de Cristo, todos aquellos ritos, hermanos, que solamente representaban quedaron como figuras, porque eso representaba a Cristo, y el verdadero sacrificio era Cristo, y Cristo ya dio su vida, expiró en la cruz, y por lo tanto, el resto, hermanos, los sacrificios y las ofrendas que se tenía por costumbre hacer en el templo, ya quedaron obsoletos. Así es que, hermanos, con la muerte de Cristo, Él es el verdadero sacrificio, porque ahí no se tiene que presentar como el pueblo de Israel, que cada vez que cometía su pecado se presentaba con sus ofrendas de sacrificio y ofrenda de paz. Pero, hermanos, con la muerte de Cristo ya no, porque Cristo una sola vez ha muerto por todos, hermanos. Y así es que solamente nosotros lo que tenemos es que creer que Jesucristo nos ha dado vida y se ha sacrificado por nosotros. Entonces, hermanos, todo está dentro de la palabra del Señor, y por lo tanto, hermanos, tenemos que obedecer esta hermosa palabra. Si queremos heredar la vida eterna, si queremos vivir eternamente, hermanos, obedezcamos su palabra. No endurezcamos nuestro corazón. Porque, hermanos, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Vino una grande devastación. El imperio romano, a través de su general Tito, avasalló la ciudad. Hermanos, sí. Y les conminó a que se rindan, pero ellos en su rebeldía no quisieron rendirse. Entonces, hermanos, no podían ellos salir de su ciudad porque estaban avasallados, acorralados por el imperio, por el ejército romano. Y ellos se guarnecieron en su ciudad, protegiéndose por los muros de su ciudad. Pero el alimento se acababa. No podían salir al campo a traer alimento. No podían. Y con lo que tenían dentro de su ciudad ellos vivían. Pero el alimento se le iba acabando. Por eso, hermanos, es que
es que muchas mujeres mataban a sus hijos para comerlo como alimento, hermanos. Y se decían entre ellos, hoy día lo mato a mi hijo para comerlo y mañana lo matamos al tuyo para comerlo. Así, ¿hasta qué extremo llegó, hermanos? Por causa de la desobediencia, una devastación tremenda. Cuando no se rindieron, hermanos, entonces allanó a la ciudad el ejército, hermanos, de Roma, y destruyó todo. Quemó la ciudad, derribó los muros, derribó el templo, y no quedó nada, todo quedó una grande devastación hasta el día de hoy, que el templo, donde era un templo tan hermoso, donde el templo era la honra del pueblo de Israel, hermanos, quedó en nada hasta el día de hoy. Solamente son muros que quedaron, hermanos, como una historia, para darnos cuenta que allí fue un día el templo de nuestro Dios. Hermanos, entonces eso fue el castigo que Dios los dio a ellos. Ahora, eso para nosotros es una señal que así como sucedió al pueblo de Israel, nosotros que somos el nuevo pueblo, que somos el nuevo pueblo que Dios, que Jesucristo ha formado, hermanos, y donde no hay excepción de personas. Hermanos, aquí en el nuevo pueblo que Jesucristo ha formado, todos son bienvenidos, hermanos. Ya no hay distinción, ya no hay privilegio como lo era en el pueblo de Israel. Así que, hermanos, aquí entran todos aquellos que quebrantan su corazón y aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces, hermanos, no esperemos que venga esa gran devastación. No esperemos que el diablo nos ataque. Hagámoslo mientras tenemos paz. Volvámonos al Señor mientras haya en nuestro corazón alegría y contentamiento. No esperes tener una aflicción, no esperes, hermanos, tener un dolor para que recién recurras. Dios te llama mientras puedes hacerlo. Ven a sus brazos. Mientras estás contento, no te pasa nada, ven al Señor. Y no te creas que puedes ser suficiente en tu propia prudencia. No, tenemos que temer a Jehová. Tenemos que temer a Dios. Queremos vivir una vida feliz. Queremos heredar la vida eterna. Queremos resucitar para vivir eternamente con Cristo. Pues aceptemos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Si esto hiciéramos, hermanos, créanme, hermanitos, que Dios obrará en su vida. Porque Dios hará de usted un instrumento útil para su obra. Así como lo hizo con esta mujer samaritana. Era pecadora, tenía 5 maridos y el último que tenía, y bien le dijo Jesús, no es tu marido. Era una mujer que estaba acostumbrada a vivir, a cambiar de maridos, como cualquier cosa. Pero Dios le perdonó, porque esta mujer creyó en su corazón, creyó a la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, así tenemos que creer. Y esta mujer se convirtió en una mensajera de la palabra del Señor. Jesús no tuvo que entrar a predicar a toda esa población. Ella entró y lo trajo a las personas que verdaderamente le escucharon el mensaje que esta mujer entró a su pueblo. Y Jesús regresó. Y cuando Jesús entró a la ciudad de Samaria, entró porque la población le invitó a que vaya. Y ahí se quedó 2 días, dice la palabra del Señor. Hermanos, por eso, vengamos a Cristo mientras tenemos la oportunidad de hacerlo antes que podamos llevar una vida de aflicción. Dios, hermanos, nos ayude cada día, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos dé ánimo para seguir luchando, seguir adelante. Recuerde, hermanos, que estamos viviendo tiempos de dolor, tiempos de quebranto. Hay mucha gente, hermanos, que en estos momentos están siendo atribulados, están siendo acongojados. Hermanos, están con algunas familias que de repente están padeciendo con esta enfermedad que se ha propagado a nivel mundial. Y esto no es producto de la casualidad. Esto, hermanos, ya está escrito en la palabra de Dios. Y los entendidos tenemos que entender y doblegarnos y quebrantar nuestro corazón y volvernos al Señor, porque el tiempo de la segunda venida de Cristo se acerca. Estas son las señales de prevención. Lo quieras entender o no, pero estas son las señales que Dios nos está anunciando que pronto viene a llevar
a su iglesia. Dios le bendiga, hermanos, esperando que hayas podido entender este precioso mensaje. Dios le bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Gracias a Dios porque podemos alcanzarles desde aquí el mensaje de la palabra de nuestro Señor a través del pastor Sixto Gómez Ayala, quien está contribuyendo con el ministerio que Dios le ha encomendado para que podamos seguir predicando desde esta plataforma. Queremos invitar a todos los pastores, predicadores, evangelistas, salmistas, hermanos que tengan experiencia vivida con Dios, que ha hecho en su vida, ha hecho un milagro en su vida, le ha salvado del COVID, lo ha levantado, venga y testifique, porque eso ha hecho Dios para que usted lo divulgue, para que aquel que es débil en la fe, para que aquel que no sabe entienda que Jesús está ayudando en estos últimos tiempos a salvarse de ir al infierno, a perdonar los pecados y a levantar su salud para que testifique el poder de Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Queremos saludar a Jordan Gómez, Dios me lo bendiga. Saludamos a Nilo Villafuerte Ponce, Dios lo bendiga. Saludamos a Juan Palmaderas, Dios los bendiga. Saludamos a Santos Olivera, Dios me los bendiga. A mi hijada allá en Trujillo nos escribe: bendiciones, pastor Leonor, y le pido sus oraciones mucho, me deprimo. Gloria sea al Señor, estaremos orando. Nos dice: Dios bendiga al hermano Sixto Gómez. Estaremos orando, ahijada, porque nuestro Dios, a quien servimos, es poderoso. Él, la esperanza es en Él, la fortaleza en Él, nuestra confianza en Él, para que cualquier mal pueda ser liviano y pasar, porque Cristo bendito está con sus hijos, y los que servimos a Dios tenemos que confiar en Él. Dios bendiga a Santos Olivares, mi ahijada allá en Trujillo, y estaremos orando. Gracias por compartirnos tu necesidad de orar, porque para eso estamos aquí en este ministerio, para orar por todos nuestros hermanos, por toda nuestra familia, por todo aquel que quiera recibir a Jesús como su Salvador. Bendito sea nuestro Señor, la gloria sea a nuestro Dios. Vamos entonces ya llegando a la parte final de nuestro programa. Son la 1:54. Como ustedes saben, todos los días de lunes a domingo empezamos nuestra programación a la 1 y culminamos a las 2 de la tarde. Luego nos desconectamos del programa en vivo y nos conectamos con nuestro programa grabado, que empieza con un mensaje a la conciencia expuesto por la misión del hermano Pablo. Luego programamos alabanzas para la gloria de nuestro Dios, que llevan bendición a la vida de todos aquellos que lo escuchan y lo ven. Gloria sea al Señor. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Conmigo será hasta mañana a esta misma hora. Regresamos para compartirles el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que mi Padre Jehová los bendiga. Ayúdenos a compartir con sus contactos para que muchas personas más puedan recibir la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de la programación que realiza el Ministerio Evangelístico TV Cristiana, el Encuentro con Dios, desde nuestras plataformas del Facebook, transmitiendo desde Chimbote, Ancas, Perú. Gloria sea a nuestro Señor. Dios me los bendiga.